Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. ¿Cómo dejar de odiar? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo es ese proceso interior que sucede en el corazón y en la mente de las personas después de décadas de violencia, después de que a ti te han matado el papá o la mamá o los hijos, incluso algunas veces delante de ti mismo? La semana pasada conocimos un caso verdaderamente conmovedor de Jenny Castañeda. Hoy hemos invitado a un sacerdote jesuita, el padre Edwin Murillo. Ha estudiado de todo. Tiene doctorado en administración pública, magíster en filosofía, magíster en teología. Bueno, ¿para qué sigo con una hoja de vida verdaderamente admirable? Porque se puede decir que ha dedicado toda su vida realmente a prepararse a la docencia, a entender el ser humano. Tuvo 4 años en el sur de Bolívar, como el padre de Ru, como tantos otros sacerdotes jesuitas que han dedicado buena parte de sus vidas a tratar de mejorar las condiciones en esa adolorida región de Colombia. Él es el decano además de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Bienvenido, padre Murillo. Darío, muchas gracias y ante todo un corazón muy dispuesto para colaborar con Caracol en todo este espacio tan importante para la reflexión y ayudar a los colombianos, sobre todo en este momento en el que estamos. ¿Es posible hacerlo? ¿Es posible lograrlo, alcanzar ese perdón? La cosa no es fácil, no imposible. Mira, el perdón tiene 2 dimensiones que yo creo que es importante que las conozcamos. Una dimensión es la dimensión personal, lo que llamamos la dimensión subjetiva del perdón. Y obviamente en la medida en que eso se va alcanzando, pasamos a ese perdón comunitario, ese perdón que se va estableciendo en las relaciones interpersonales. Pero decretarlo, firmarlo, eso sí es muy difícil, porque es una experiencia muy de la persona. Bueno, se acaba de decir una cosa con base en la experiencia y en el conocimiento, naturalmente, pero millones de colombianos y de personas en América Latina y en otros lados que han seguido de cerca las conversaciones de La Habana, dicen, bueno, se firman los acuerdos de La Habana, ¿esa es la paz? No, señor. No es la paz. No es la paz. Yo creo que debemos hacer una diferenciación muy clara entre que tengamos un proceso de diálogos que nos lleven a una negociación y a unos acuerdos para tratar de desescalar el conflicto, que cesen las hostilidades, que tratemos de buscar un mínimo porcentaje de armonía, y otra es la construcción de la paz, que es ya un complejo conjunto de reformas que nos deben llevar a un mínimo de satisfacciones de los colombianos y que tratemos de restablecer la convivencia. Eso es diferente. Bueno, el colectivo, en un alto porcentaje, no sé si es el 60, el 55, da igual, dice, ¿cómo esta sociedad va a perdonar sin justicia, sin un mínimo de justicia, a aquellos responsables, a quienes determinaron cualquier cantidad de masacres con decenas y centenares de muertos y lograron el despojo de tierras? Lo digo tanto para los guerrilleros como de los paramilitares. Estás tocando uno de los puntos fundamentales en lo que llamamos construcción de paz, y es el concepto de reconciliación social o reconciliación nacional que se ha utilizado en otros procesos alrededor del mundo. ¿En qué consiste? Consiste en un proceso gradual de salida alternativa al conflicto y la violencia que contiene elementos como la justicia, la institucionalidad o las reformas a que dé lugar, el perdón y toda la serie de implementaciones en torno a lo que se conoce como el DDR, el desarme, desmovilización y reintegración de estas personas, acompañado, por supuesto, de todo un proceso de ayuda a quienes fueron víctimas, a quienes son víctimas de la etapa de enfrentamiento. Por lo tanto, ninguno de los elementos está separado del otro, se interrelacionan perfectamente. Y acabas de decirlo claramente, y es, la justicia, si no se apropia y se aplica de una manera eficaz, de una manera coherente, de una manera estructurada, no va a dar posibilidades de perdón. Y por supuesto, sin el perdón, tampoco vamos a poder vivir esa dinámica de justicia que nos lleve nuevamente a reconstruir a Colombia en el caso nuestro. Bueno,
A lo largo de toda nuestra historia se nos ha enseñado un concepto de justicia que implica un juicio, una condena o una absolución de más o menos años y a pagar una pena en las cárceles, que no son propiamente un modelo de resocialización, en el caso colombiano. Pero es que aquí es una justicia transicional que para la gente, ¿cómo se come? ¿Y eso cómo se aplica? ¿Cómo así que van a estar, no van a estar bajo 4 muros y no va a haber celdas? Y van a estar, pues ya quedó todo arreglado. Mira, Darío, la justicia es un instrumento que nos permite garantizar nuestra convivencia. Y cuando la convivencia está rota, el derecho, ella misma, utiliza una serie de instrumentos que nos llevan a procesar a quienes han delinquido y que ellos paguen una pena de acuerdo al daño cometido. Y esa es la justicia, como tú mismo lo dices, o digamos, todo el marco de justicia penal o de internacional, derecho, internacionalmente está avalado. ¿Qué pasa en procesos donde las sociedades han vivido largos enfrentamientos? Hay víctimas, hay victimarios, hay excesos. No se respeta el derecho internacional. Exactamente. Entonces el mismo derecho, en su capacidad de ser flexible, ofrece una serie de herramientas para que se acomode la salida alternativa al conflicto y la violencia con ciertas medidas, que no es que lleven impunidad, no es que nieguen lo que sucedió, no es que escondan los hechos, sino que este proceso permita a que el victimario deje de delinquir, se disponga a entrar nuevamente a la sociedad con ciertas garantías. No repetición. No repetición, la verdad de los hechos. Reparación. Pero eso sí, la impunidad no cabe. Y también entran elementos que estamos cuestionando también en el proceso colombiano, y es hasta qué punto todo lo que se cometió puede llevar a la amnistía, como sucedió en procesos anteriores de finales de los 80 y comienzos de los 90. Porque la amnistía tiene un límite también. Y en Colombia se han cometido delitos atroces. Lesa humanidad. Lesa humanidad. Y eso a los que no les cabría la aplicación de esa otra modalidad de justicia. Claro, por supuesto. Ahí hay una dificultad muy grande, y es que en el momento de la implementación de los acuerdos tendremos que zanjar ciertas dinámicas que no están muy claras y que podrían llevar a heridas que nos permitan replicar nuevamente todos estos procesos de conflicto. Por la vía de la venganza. Porque si no se restaña y no se supera completamente ese dolor, esa herida, bueno, pues ¿cuántos casos de violencia en Colombia no responden a esa cadena de venganza? Por supuesto, completamente de acuerdo. Es más, yo defino mucho los procesos de los años 90, de los finales de los 80 y comienzos de los 90 como paños de agua tibia. Porque claro, era el grupo infractor con el Estado legítimo, constitucional, que los invitaba, que llevaban un acuerdo y punto. Entre ellos dos llegaban a un acuerdo, se les daban algunas ayudas, amnistía o algún capital semilla, un taxi, una casa, pero el problema estructural no se resolvía. No se tocaba el dolor de la víctima, no se tocaba la herida, no se tocaba el resentimiento, no se tocaban ciertos elementos, que eso nos llevó a replicar la violencia, y estamos en el momento en el que estamos con muchos dolores y con muchas heridas. Ya regresamos, un tema muy complejo, pero supremamente importante de ser discutido, socializado y cuestionado, con el sacerdote jesuita Edwin Murillo, que es un auténtico conocedor de todo de esta fenomenología que tiene que ver con la violencia, la venganza, la reconciliación, la justicia y el perdón. Regresamos aquí en Caracol Internacional. ¿Qué prima, padre Edwin Murillo? ¿La justicia o la paz? En una sociedad tan convulsionada durante tantas décadas como la colombiana. Yo diría que no puede haber paz sin justicia, y la justicia es garante de la paz. Es un movimiento bidireccional. La una alimenta a la otra y refuerza a la otra. ¿Y qué tendría que hacer cada uno de nosotros, los que hemos estado involucrados de alguna manera en el conflicto, otros menos, que son escépticos frente a lo que está sucediendo? Mira, Darío, yo estoy convencido
que el escepticismo y el pesimismo que en muchos sectores de la sociedad colombiana existen es ocasionado por la misma conflictividad que hemos vivido más de 60 años. En este país nadie confía en nadie. Estamos completamente en un ambiente de desconfianza muy alto. Pero yo sí estoy convencido que mientras no le apostemos a nivel personal, familiar y con pequeños grupos, no vamos tampoco a ayudar que se sanen esas heridas y que se subsanen muchísimas problemáticas. Esto no es solamente de las FARC, del ELN, frente al gobierno, y ahora las BACRIM, o todo lo que llamamos la delincuencia común, sino que es un problema de ponernos todos la camiseta, de sentir realmente que queremos perdonar. Que queremos, por supuesto, que queremos apostarle a la paz. Y en ese apostarle a la paz, por supuesto, la capacidad de comprender al otro, que es esencial en el perdón, entra a jugar un papel fundamental. Hombre, ¿cómo se vive esa experiencia que usted estuvo ya en la realidad, en una zona en esa época tan dura, 4 años en el sur del departamento de Bolívar? Bueno, mira. No es Bogotá, ni es Medellín, claro, ni Cali, ¿no? Empezando porque el sur de Bolívar, yo creo que todos somos conscientes, si miramos la geografía colombiana, es una región aislada. Solo se accede por el río. Desde Barrancabermeja es más o menos 1 hora y media en chalupa. Más largo bajando desde Magangué, son 8 o 9 horas en chalupa. Y sabemos lo que es una chalupa por el río Magdalena. Y es una región, primero, geográficamente montañosa, una tierra muy rica, de mucha producción, pero una región que cruza muchísimas expectativas, sueños, pero también dolores y tristezas. Y muchos grupos entre sí. Exactamente, claro. Cuando yo llegué allá en el 2006, se encuentra uno que ELN, FARC, todavía algunas facciones de las ex-AUC, me tocó ver la llegada de las BACRIM, y en toda esa problemática tú empiezas a ver rostros de seres humanos que traen mucho dolor, mucha tristeza, no solo por el conflicto, porque fueron atacados, porque tienen un muerto en los cementerios de sus pueblos o los dejaron allá, sino también por la situación socioeconómica, por la pobreza, la desigualdad. Y claro, empiezas tú a encontrar en ese ambiente, aparte del clima que es atroz, porque es bastante húmedo, es temperaturas, trópico, exactamente, temperaturas muy altas, empiezas a encontrar también un ambiente muy pesado, donde en el pueblo casi que la mayoría de las familias habían puesto un muerto en la guerra, de una u otra manera. Y empiezo a caminar toda esa región y tú vas encontrando infinidad de perspectivas. Perspectiva de mujeres víctimas, que a propósito hago un paréntesis, la mayoría de las víctimas son mujeres, madres cabezas de familia, que les ha tocado enfrentar a la muerte del esposo, de los papás, en fin, de muchos miembros de su familia, y están llenas de un deseo grande de encontrar respuestas. Claro, cuando yo estoy allá, se está implementando la 975, está todo el proceso, existe el programa de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración y la CNR, la Comisión Nacional de Reconciliación, y todavía está muy incipiente el proceso, ¿no? Y hay mucho dolor porque la víctima no solo carga el haber puesto un muerto en la guerra, sino se está enfrentando también a no conocer qué fue lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó. Porque por más que hayan averiguado, la verdad nunca la han sabido. Nunca la han sabido. Y aparte de eso, la tramitología que en ese momento tenían que enfrentar, de vaya aquí, vaya allá, en esa región las grandes instituciones del Estado no tenían oficina, sino que todo se llevaba por medio de la alcaldía y todo era o por Barranca, y si querían ser intransigentes en Barranca, los mandaban a Cartagena y te puedes imaginar cuánto trayecto hay hasta Cartagena. Entonces en esa problemática empiezas tú... Pero es gente que quisiera encontrar respuesta y que quisiera perdonar y decir, ya sané mi corazón. Claro, precisamente desde la parroquia, ayudados por el programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en ese momento y por el programa Por la Paz, que tenemos los jesuitas, que tiene la sede central aquí en Bogotá, comenzamos a trabajar herramientas de acompañamiento a las víctimas. Primero, comenzar a identificarlas, porque eso es otro problema. A veces, las que vivían en el casco urbano era muy fácil,
pero las que estaban en zona rural les daba o miedo, o pena, o vergüenza, o simplemente no quieren meterse más en no ese querían tema. en más problemas. Y cuando cuando las comienzas a identificar, las invitas, hacíamos un formulario de llenar sus datos, que nos contaran, les pedíamos la foto del familiar, y cada Semana por la Paz, que es en septiembre, organizábamos alguna actividad para hacerlas visibles, para que ellas se sintieran parte importante. Y eso las va ayudando. Eso les va permitiendo hacer una catarsis en grupo. Y en la Se ven claro, resultados. Se ven resultados. No te voy a decir que el 100%. Desde luego, ahora. Yo sí quiero que seamos muy realistas ahí. No, y por eso lo hemos invitado, para que no nos formemos falsas expectativas Claro. de que va a suceder lo que no va a suceder en un porcentaje. La paz, el perdón, la reconciliación se pueden decretar y se hacen por una firma. ¿Cuándo se considera que realmente alguien puede llegar a pagar? ¿Porque el presidente me lo diga? ¿Porque los señores de las FARC y el gobierno firmaron un acuerdo? Tú no puedes decretar. Me tiene dos casos, Sí. dos historias. Mira. Con grupos diferentes. Una cuestión, a ver, es que firmemos acuerdos que nos conduzcan a no enfrentarnos es importante. Y es desactivar una parte del Exactamente. Eso nos debe llevar a unas reformas de las causas estructurales del conflicto. De acuerdo. Pero allí se desatan una serie de procesos que tienen que ver mucho con la persona, tanto en la víctima como en el excombatiente, como en la población, incluso como en el funcionario público. Esos procesos no pueden ser decretados. Lo único que pueden hacer la firma de acuerdos y de pronto la implementación de políticas públicas que nos ayuden a implementar los acuerdos es ayudar a que se cree un ambiente propicio. Pero yo no puedo decretar. Y los dos casos a los que tú te refieres es uno, precisamente en un consejo comunitario en Barrancabermeja con el expresidente Uribe, una señora le dijo, con todo respeto, usted no puede decretar el perdón porque el muerto lo puse yo. Usted no puede decir que vamos a irnos hacia el perdón cuando yo realmente soy la que debo cargar este proceso y este dolor. Y eso confronta automáticamente. ¿Cómo reaccionó el expresidente? No, obviamente él... Se sorprendió. Claro, se sorprendió un poco, pero con esa facilidad que él tiene para argumentar, y el auditorio pues pudo arreglar la situación. ¿Y el otro caso? Y el otro caso es una versión libre con Julián Bolívar. Después que él habla y presenta, obviamente quedan, en esas versiones libres yo creo que todos somos conscientes que quedaban algunas sensaciones de insatisfacción por parte de las víctimas, o porque no se decía la verdad completa, o porque lo que se decía no era como muy claro. Y una señora le dice a Julián Bolívar, mire, usted pudo haberme dicho todo y puedo saber qué fue lo que sucedió, pero yo nunca lo voy a perdonar. Nunca lo voy a perdonar. Nunca lo voy a perdonar, porque lo que usted me hizo es atroz y usted me quitó a mi gente. Y añado otro casito. Y Julián Bolívar, perdón padre, ahí dijo algo, guardó silencio. Él se sintió mal. Se le notó en el rostro, se le notó la culpabilidad. La culpabilidad. Se le notó, hubo actitud. Y el otro caso es, haciendo una investigación en varias regiones de Colombia, llegué a una ranchería de los Guayú en La Guajira. Y estábamos hablando de la temática porque habían sido victimizados también. Y les hablé de la dimensión de la reconciliación social y el componente perdón. Y ellos mismos me decían, para nosotros la reconciliación solo será posible con el núcleo familiar, con los demás no. Entonces, cuando tú tienes un panorama de país con estas diferentes perspectivas, dices, vamos, tenemos un reto muy grande y tenemos muchos desafíos tras los que debemos ir para realmente reconstruir el país. Ya regresamos en el último segmento con el padre Edwin Murillo, aquí en Caracol Internacional. Finalmente, padre Edwin Murillo, si Alemania lo logró, realmente si Japón también lo logró con Occidente, si después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, 2, 3 millones de muertos,
donde se mataron curas, monjas, saqueo de iglesias, incendios, todo lo que se quiera. Y estas sociedades han logrado perdonar, reconciliarse. Después de muchos años y de varias décadas, nuestro proceso será largo también y complejo. Por supuesto. Y eso es una de las angustias que a veces yo comparto con mis estudiantes y es, no pensemos que esto lo vamos a resolver ni en un periodo de gobierno ni en dos. Esto es un periodo largo, va a demandar de nosotros paciencia, confianza y algo que es importante, y hace 8 días Jenny lo decía, fe. Un dato curioso, Darío. Haciendo trabajo de campo y grupos focales con víctimas del conflicto armado, el 98%, me atrevo a decir yo, tienen la referencia a Dios como algo fundamental en su proceso. Incluso, puedo hablar de un porcentaje más pequeño hasta en los excombatientes, chicos con los que hice grupos focales estando en el programa de la ACR, e incluso con algunos que estaban en las cárceles porque son postulados. Y mantienen a Dios. Y el referente como de Dios Dios es el que está como jalonando. Y yo nada más digo, en Sudáfrica el referente Dios también fue importante. En Irlanda el referente Dios también fue importante. Entonces, la fe, creo, es importante que no la dejemos por fuera, aunque todo se limita a la parte gubernamental o a la parte, digamos, de técnicas de negociación. La parte trascendental del ser humano es fundamental porque lo que te hirieron fue precisamente tu interioridad ante todo. Y estamos en Semana Santa, alrededor de todos estos días que invitan a la reflexión y a la fe profunda. Muchas gracias, Padre. Con mucho gusto, Darío, y que ojalá todos soñemos y hagamos posible ese país nuevo que se llama Colombia, que es la que nos debe doler. Así sea. Listo. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.